Muy bien, entonces continuando con la clase, esta es la clase número 2 y vamos a seguir creando pues nuestras tablas. Ya creamos, digamos, estas tres tablas, perdón, y ahora vamos a crear la siguiente tabla llamada distrito. Vamos a poner create table distrito, y la cual esta tabla también tiene los siguientes campos. Vamos a visualizar acá en la original que tiene dos campos. Uno de ellos es un id distrito char de 7. Vamos a poner acá id distrito, que es un char de 7, la cual es un not null. Siempre recuerda, si ese campo va a ser tu primary key, ponle not null, si no se te va a generar un error cuando tú le dices, sabes que este campo va a ser mi primary key, pero sin embargo está como null. Entonces mira, por ejemplo, acá distrito es un nvarchar de 50, pero acá yo le estoy poniendo varchar. ¿Por qué? Porque sencillamente un nvarchar acá MySQL lo reconoce como si fuera ambiguo. Entonces voy a decirle acá, ¿sabes qué? No null, ya que son dos únicos campos que quiero que tengan valor. Entonces ahora le voy a decir primary key, entre paréntesis le voy a poner id-distrito, cierro paréntesis y le pongo engine, y va a ser InnoDB. Muy bien, esas son todas las tablas auxiliares o que me van a ayudar a crear el sistema. Entonces después viene la tabla más fuerte. Voy a poner la tabla pusuario, la cual va a ser la tabla del sistema para poder loguearnos e ingresar al sistema, ¿sí? Entonces voy a poner acá pusuario, la cual va a poseer los siguientes campos. Vamos a venir acá y voy a percatarme, cerciorarme para ver qué campos posee, ¿verdad? Entonces, mira, pusuario tiene un id uso, id uso, que es un char de 8, not null. Después está nombre completo, nombre-completo, que supongo y asumo que es un varchar de 150. Después me dice que tiene un avatar, que es un varchar máximo. El varchar va a ser, el avatar va a ser, por ejemplo, su icono, su foto del usuario, ¿verdad? Y le vamos a poner que sea un varchar de 250, la ruta máximo, ¿no? Entonces después está un nom usuario, la cual vamos a ponerle que sea un varchar de 8, ¿no? Para que no sea tan largo su nombre de usuario. Y después está el password. Generalmente aquí password se va a generar como si fuera un campo, una palabra reservada o un método o una función incluso del propio MySQL. Entonces, para poder diferenciarlo, yo le voy a agregar la S, passwords, y también va a ser un varchar de 8 para que su contraseña no sea tan larga. Y después finalmente está el estado-uso, y que tiene un varchar. Yo le voy a poner un varchar de 15, ¿no? Recuerda que este estado puede ser activo o inactivo. Finalmente este de acá se está relacionando con la tabla rol, la cual me va a decir id-rol. Veamos, asegurémonos cuando tú vas a relacionar una tabla con otra, ese primary key tiene que ser igualito como está en el original. Por ejemplo, esta de acá va a venir acá y tiene que ser igualita. Entonces no tiene que haber diferencias, sino también se te va a generar un conflicto id uso y no vas a poder crearla. Cerramos, le digo engine, pongo acá InnoDB y ya está, ya finalicé. Un poquito para poder instruirlos en cuanto a lo que es referencias. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en mi situación yo soy peruano, yo estoy en Perú. ¿Y qué pasa si yo me voy a uno de los países, por ejemplo, supongamos el tuyo, no sé de qué país serás, Colombia, México, tal vez Chile, Argentina. Supongamos que yo me vaya a Colombia. Entonces, al yo irme a Colombia, yo llego a ser, en Colombia yo soy un extranjero, yo soy un foráneo para todos los colombianos, ¿verdad? Porque por naturaleza yo soy peruano. Entonces, en Colombia, para yo poder identificarme, yo tengo que tener o presentar mi ID. Entonces, ese ID que yo presente allá
pues me va a identificar a mí en otros países. Van a saber ellos quién soy yo gracias al ID que yo les presente. Lo mismo sucede con la tabla. Entonces, y eso tiene que ver mucho la dependencia. Por ejemplo, algo que a veces los estudiantes o las personas que están empezando pues no tienen bien claro es en cuanto a cómo relaciono mi tabla, o sea, dónde pongo el ID dónde le pongo. Por ejemplo, otros pueden cometer el error de decir personal tiene uno o muchos distritos, entonces en la tabla distrito le ponen el ID del personal. Pues eso estaría mal tu relación, porque personal vive en uno o muchos distritos, entonces quiere decir que la tabla distrito personal va a estar dependiendo de la tabla distrito. Por lo tanto, ese ID del distrito vendría a ser una clave foránea dentro de la tabla personal. Es por eso que acá en la tabla personal se encuentra el ID del distrito. Lo mismo sucede con la tabla rol. Está aquí sí el ID distrito, la cual es un foráneo dentro del personal. Pero gracias a ese ID yo voy a poder identificar al resto de las propiedades que posee esa tabla, ya sea su nombre, por ejemplo, ¿no? Supongamos que el distrito tenga otros campos más, yo puedo acceder a ese otros campos gracias al ID. Lo mismo sucede con el ejemplo que te he dado. El Estado colombiano, gracias a mi ID, puede acceder incluso a mi récord migratorio, puede tener información incluso de mi estado civil y etcétera, ¿no? Si estoy requisitoriado por la policía o no. Puede acceder a muchas otras informaciones acerca de mí gracias al ID que yo le pueda proveer. Lo mismo sucede en nuestras relaciones. Entonces, más o menos espero que se me haya entendido cuándo es que y dónde es que vas a poner el ID de la tabla que se está relacionando. Tiene que ver mucho este tipo de dependencias. Entonces, hecho eso, vamos a venir acá a la tabla usuario, ¿sí? A la tabla usuario y vamos a continuar creando nuestra tabla. Ahora sí vamos a crear nuestra tabla llamada personal, que es la tabla principal, y vamos a decir create table personal, abro paréntesis, ¿sí? Y ahora vamos a ver aquí mi tabla personal para ver qué campos y qué tipo de datos poseen. Entonces podemos ver que son todos estos campos. Entonces vamos a declarar a ellos, ¿sí? Con sus tipos de datos. Entonces acá tengo ya mi DNI, que es un char de 10. Recuerda que el campo DNI en el Perú es un documento único, documento nacional de identidad, que es un documento único que poseen todos los peruanos. Para México no sé cómo será, creo que es el CI o el CURP. Creo que allá tienen varios tipos, entonces tienes que poner uno de ellos, aquel documento que le sea único al mexicano, la cual le sirve para hacer trámites judiciales, penitenciarios, cualquier tipo de trámite donde te va tu ID, por favor. Entonces ese campo yo me estoy refiriendo. Lo mismo sucede para Colombia, Chile, Argentina, para el país de donde tú estás, ¿sí? Entonces ese es el campo de DNI. Tú posteriormente incluso lo puedes cambiar de nombre y ponerle la longitud. Por defecto en Perú, un DNI posee 8 dígitos, no posee más, entonces yo lo puedo poner 8, pero lo dejé como 10. Tú tienes que contar en tu ID cuántos dígitos tiene y eso ponerlo. Y ya lo demás es relevante, ¿no? Son datos incluso que tú puedes seguir aumentando o quitarlos, pero si tú quieres tener el mismo resultado al final de este curso, un sistema, pues déjalo como yo le estoy haciendo. Ya después de eso ya tú puedes crear, modificar, hacer lo que desees, ¿no? Según ya las cosas, las variaciones que tú le puedas dar. Muy bien, entonces ahora yo voy a crear acá primary key. Primary key, y le voy a decir que este ID per va a ser el ID de mi tabla personal. Cierro, le digo, siempre pongo la F, engine, y no debe, y ya está. Entonces acá estamos diciendo que tabla personal está relacionado con distrito y también con el ID rol. Bien, entonces vamos a continuar creando la siguiente tabla, que va a ser pues la tabla, ¿dónde está? Vamos a la tabla asistencia. Entonces, pero antes de asistencia mejor vamos a crear la tabla justificación, ¿sí? Entonces vengo acá, me voy a cerciorar cuáles son los campos que tiene la tabla justificación con sus tipos de datos.
Entonces vamos a venir acá y decir create table en nuestro MySQL, justificación, abro paréntesis y efectivamente allí están todos los campos con sus tipos de datos y voy a crearlo de una buena vez. Entonces recuerda que justificación está relacionada con personal. Entonces justificación va a depender de la tal persona, ya que si no existe un personal, justificación tampoco existe. Por lo tanto, si yo digo que un personal tiene una o muchas justificaciones, entonces dentro de la tal justificación es que se va a ir el ID de la persona, ya que en una justificación pueden haber uno o muchos personales. Entonces de esa manera es que estamos relacionando justificación con la tabla personal, con sus campos. Ahora le voy a decir primary key id-justi y después cierro paréntesis, le pongo engine y no debe. Bien, ahora finalmente, ya casi por finalizar, vamos a irnos a crear nuestra tabla asistencia, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima clase.